Bueno. Ha llegado por fin el día de hablar del segundo especial de televisión de Toei Animation. Ya hablamos de lo increíble que fue el primero, que hablaba de Bardock y de los Saiyans. Y de nuevo, como es habitual en este canal, solo os traigo calidad, papitos, ya que hoy hablaremos de la ova del futuro de Trunks, también conocida como Zetsubo no Hanko no Kosareta Kosenshi Gohan to Trunks. Joder, tengo que dejar de hacer eso, qué cringe. Un especial que, como su nombre indica, es pues tremendamente especial, de las historias de Dragon Ball que más nos ha cautivado a todos los fans de la franquicia, a tal extremo que 30 años después de su lanzamiento estamos todos aquí reunidos por esta. Y si eso no es tener algo especial, ya me dirás tú que lo es. Lo interesante es que hablaremos de este, pero también del capítulo del manga que hizo Toriyama, ya que este especial de televisión fue hecho a partir de la creación escrita de Akira en 1993, pero no simplemente lo copiaron o lo adaptaron, sino que añadieron muchísimo contenido y, como sabemos, en este caso fue contenido de grandiosa calidad. Pero ni muchísimo menos eso es todo, porque también introduciremos la vuelta de Trunks al futuro tras los eventos de los Cell Games, porque creo que es mejor para entender la historia en conjunto, por lo que si queréis disfrutar aún más de todo esto, pues ya pasaros por mi vídeo de la saga de Cell, que os aseguro que no os arrepentiréis, de mis mejores trabajos sin ninguna duda. Pero bueno, dejémonos de tonterías de una vez, que siempre me liáis, coño, y adentrémonos de una vez por todas en lo que esta historia alternativa nos quiere contar. Y lo más interesante sin duda es el panorama que de entrada nos presentan, ya que Goku ha muerto. Vemos a todos los guerreros Z lamentando su muerte, resaltando a dos por encima de todos. Primero, el hijo de Bulma y Vegeta, el pequeño Trunks, quien está llorando en ese instante sin saber nada de lo que está ocurriendo a su alrededor, así como si presagiara que ese simple hecho fuese a determinar un futuro totalmente oscuro para él. Pero también a Gohan, quien llega corriendo y preocupado por el estado de su padre, pero al llegar solamente se encuentra con el cadáver de este, queriéndonos decir que por mucho que lo intentara, no podría llegar a su padre. Y esta sola escena ya dice muchísimo de la vida que tendrían ambos. Y apenas llevamos un minuto de especial, ya que, como sabemos, un fatídico 12 de mayo nacerían unas bestias que arrasarían con todo lo que conocíamos. Nacerían el androide número 17 y el androide número 18. Nuestros héroes intentarían luchar contra ellos, pero simplemente su poder era absurdamente grande. Acabarían con Vegeta, con Tenshinhan, con Yamcha, con Krillin y hasta con Piccolo, destruyendo así la posibilidad de usar las bolas de dragón, estableciendo así un contexto totalmente oscuro para los sobrevivientes de la Tierra. Y esto creo que es de lejos lo que hace todo esto realmente emocionante. Obviamente, en el universo de Dragon Ball hay decenas de elementos facilitadores para avanzar o incluso salvar a la trama, y algunos aquí pues se obvian, como puede ser Kaiosama y su conexión con los muertos, las bolas de dragón de Namek y varias cosas más que podríamos debatir durante varios minutos. Pero creo que, aunque pueda estar forzado en ciertos aspectos, era algo totalmente necesario, porque pone a los personajes restantes completamente contra las cuerdas, en una situación límite donde no hay opción para fallar, porque fallar significa la destrucción de este mundo. Y, por supuesto, aquí, aunque sea Dragon Ball, el fallecer significaba desaparecer para siempre. Por eso esto ya es un pretexto increíble. Aquí, si fallas, vas a pagar las consecuencias de ser débil. Y esto es algo que veremos mucho a partir de ahora. 13 largos años pasaron y los androides simple y llanamente se dedicaron a destruir, a arrebatar vidas como si éstas no importaran, atacar a los humanos por el simple hecho de divertirse, y en este especial nos muestran el cómo simplemente jugaban con las vidas de los demás como si no valiese nada. Lo que nos lleva a nuestros guerreros supervivientes, el hijo de Goku y el hijo de Vegeta, Gohan y Trunks, quienes no podían aguantar más los actos de los androides, porque quería decir que las muertes de sus amigos y familiares fueron totalmente en vano. El sacrificio de todos ellos al final no sirvió más que para el ego y el capricho de esos seres, que creían que las vidas humanas no tenían
ningún valor. Entonces aquí ya me estás planteando una conexión entre los contrincantes que, aunque sea sutil, es un grandioso propulsor tanto para Gohan como para Trunks. Y eso es lo que lleva a este último a querer entrenar y hacerse más fuerte para algún día poder acabar con esos androides, lo cual es interesante porque Gohan ve en él su misma figura. Años atrás, tras la muerte de su padre y de todos sus amigos, a él le invadió un sentimiento muy similar. Como sabemos, Gohan necesita de buena mano una razón para pelear y que su sentido de la justicia lo obligue a moverse. Y eso es justamente lo que ocurrió tras la aparición de los androides. Desde ese día, Gohan, pese a no tener ninguna obligación, se pasó todos esos años entrenando con el único objetivo de vencerlos. Tan así que incluso se puso el ropaje de su padre, como una manera de intentar ser tan fuerte y tan genial como él. Pero de igual manera no lo conseguía. La figura de su padre era la de un guerrero sin parangón, y Gohan quería estar cerca de ese guerrero, pero también de su papá. Y el peso que tiene que Gohan esté cargando con todo esto vestido con el atuendo de Goku tiene un impacto emocional increíble, tanto para él como obviamente para nosotros. Y lo importante que es la figura de Goku para este especial lo vamos a hablar más adelante, porque sin duda tiene una relevancia en este corto espectacular. Pero entonces vemos también a Trunks, quien en realidad no conoce a Goku y a quien realmente admira es a Gohan, quien ha peleado incontables veces contra los androides y que sigue poniéndose completamente al límite para intentar detenerlos. Vemos así que ambos han buscado una figura a quienes seguir e intentar superar, cosa que obviamente tampoco sería nada fácil. Pero es que al fin y al cabo eran unos niños que crecieron sin alguien que los guiara y los enseñara. Por eso me parece tremendo que cada uno tratara de buscar a su manera a ese referente a seguir, para así no perder la esperanza. Entonces se nos construye su relación mediante sus entrenamientos. Tenemos a un guerrero como Gohan quien lo ha perdido todo, y a un guerrero como Trunks que ni siquiera pudo tener nada. Uno intenta conocer el mundo que perdió, mientras el otro trata de explicarle cómo era ese mundo, dándose para mí una relación entre maestro y alumno tremendamente tierna, porque Gohan no estaba preparado para algo así, no pudo aprender todo de su padre y no sabe cómo se debe guiar a alguien en este proceso de entrenamiento, simplemente no estaba preparado. Lleva prácticamente toda su vida entrenando sin un maestro a su lado, pero de igual manera este lo acepta y lo intenta llevar a su límite para conseguir que se transforme en Super Saiyan y este mundo tenga un pequeño rayo de esperanza. Realmente me parece espléndido lo que se consigue aquí con la figura de Gohan como maestro inexperto. Este nunca consiguió ir más allá del Super Saiyan ordinario, pues porque él no era ningún experto en el combate. Era un niño al que le privaron de tener a todos sus mentores, por ende entrenó y le puso todo el empeño que pudo, pero simplemente no lo consiguió porque no estaba en el proceso adecuado, algo que me parece una completa genialidad. Por esto creo que este especial de televisión se debe ver a posteriori de la saga de Cell, porque así puedes entender lo importante que fueron Vegeta y sobre todo Goku para el desarrollo de Gohan, y el cómo estos consiguieron encontrar algo más allá del Super Saiyan, siendo algo mucho más complejo que el entrenar y entrenar porque sí. Había un proceso de entendimiento y reflexión impresionantes que solo dos genios como Goku y Vegeta pudieron descubrir. Lo importante es que en uno de esos días de entrenamiento los androides atacaron una ciudad cercana a ellos, y como sabemos ninguno de los dos podía estar de brazos cruzados. Entonces Gohan sería quien pelearía y nos mostraría que realmente era muy poderoso, pudiendo poner en apuros a número 17 e incluso ir ganando este combate. Pero claro, el mayor problema es que no era un androide, sino que eran dos, y ante su poder combinado no había nada que hacer. Estos conseguirían dejarlo prácticamente noqueado y Trunks intervendría, pero obviamente también sería vapuleado, y en un acto para salvarlo, Gohan recibiría un gran ataque que le imposibilitaría seguir peleando. Este trataría de esconderse y al más puro estilo thriller intentaría no respirar ni pestañear para no levantar ninguna sospecha, pero a su vez sería totalmente consumido
por uno de sus ataques. Simplemente los androides no tenían ninguna piedad. Pero vemos que en todo este tramo final del combate el objetivo de Gohan no era vencer a los androides, no era sobrevivir ni ninguna cosa así, sino que era el proteger a Trunks. Esto se demuestra cuando es a él a quien le da la última semilla Senzu. Vemos a un Gohan moribundo con una gran cicatriz en su rostro y claro está, con un brazo totalmente destruido. Pero en ese momento lo único que le importa es que Trunks sobreviva, que el último rayo de esperanza aún no se apague. Por suerte ninguno de ellos perecería y tras recuperarse podrían seguir con su entrenamiento. Claro está enfocado en que Trunks se convierta en Super Saiyan, algo que puede parecer obvio pero que en la versión escrita de Toriyama pues no era así, ya que este podía transformarse con anterioridad. Por eso el especial creo que tomó la dirección correcta al enfocar su entrenamiento en conseguir al Super Saiyan, lo que le da un sentido muchísimo mayor, porque Trunks necesitaba a alguien que lo enfocase en su entrenamiento y le ayudase a alcanzar esa forma, más que entrenar y entrenar porque sí, porque obviamente ni Trunks ni el propio Gohan pensaban siquiera que hubiese algo más allá del Super Saiyan. Por tanto, en el manga entrenaban sin rumbo, mientras en el anime aún lo conservaban, al menos tenían un objetivo, lo que todo de nuevo eleva la figura de la fase 2. Pero todo esto de la transformación o no de Trunks es sobre todo importante por lo que veríamos ahora, ya que de repente los androides vuelven a la acción y Gohan, aún sin un brazo, no podía quedarse sentado mirando. Él simplemente debía seguir peleando. Trunks, obviamente, quien es igual a él, quiere luchar a su lado, pero Gohan no podía permitirle pelear, porque ahora sabía que como guerrero estaba tremendamente limitado. Para él, ahora era imposible pelear contra ambos androides a la vez y además proteger a Trunks. Entonces, algunos podréis pensar, pues simple, debió retirarse y esperar el momento, entrenar y cuando estuvieran preparados, volver a pelear contra ellos. Os diré a todos vosotros, pues que sí, pues tenéis razón. Hacer eso es lo lógico. Es completamente imposible que Gohan gane este combate en sus condiciones. Pero es que simplemente Gohan no puede permitir las atrocidades de esos tipos y simplemente ignorarlas. Debía ir al campo de batalla y hacerles frente, pero debía hacerlo solo, porque Trunks era el guerrero que le superaría y en quien depositaría todas las esperanzas de este mundo. Pero ahora, simplemente, aún no estaba listo. Y esto se pone de manifiesto cuando Gohan llega enfrente de los androides. Y aunque el doblaje latino no es el que yo escuché de niño, al escuchar estas palabras siempre consiguen despertar en mí un sentimiento inmenso. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré pase lo que pase. Todo este momento y este acto de Gohan tiene mucho, pero muchísimo detrás. Como sabemos, Gohan era un niño tímido al cual no le gustaba pelear. Era lo contrario a su padre. No tenía ese espíritu de guerrero, de mejorarse y combatir para superar sus propios límites. Gohan siempre necesitó un motivo para pelear, como lo vimos con los Saiyans, como lo vimos con Freezer y claro está, como lo vimos con Cell. Pero este Gohan se vio obligado durante años a hacer algo que él genuinamente no quería. Él deseaba ser un gran estudiante y convertirse en un grandioso investigador, pero en cambio vio como el planeta donde quería cumplir sus sueños cada día iba siendo más y más destruido, obligado a entrenar y combatir día tras día, a prácticamente vivir en un infierno, pero levantándose todos y cada uno de los días sin titubear, para andar con paso firme por ese infierno, recorriendo un camino totalmente solo, sin su padre, sin su madre y sin poder conocer al amor de su vida, sin amigos ni familia y viviendo por el único propósito de hacerse más fuerte y poder vencer a esos malditos androides. Pero lejos de eso, parecía que cada vez
su objetivo estaba más lejos. Pero eso es precisamente la clave de todo. Pese a no poder cumplirlo, su voluntad de pelear era gigantesca. Eso fue lo que le permitió seguir cuerdo en este infierno en el que se había convertido su mundo. Por eso daba igual el resultado de este combate, porque la voluntad de Gohan era tan grande que pese a que le destruyeran su cuerpo, esta sería heredada. Y es lo que le permitiría a su estudiante cumplir con todo aquello que él no pudo. Y mientras vamos viendo el combate entre ambos, sientes el cómo este Gohan no hay nada que lo pueda parar. Su convicción es gigantesca y está dispuesto a dar todo de sí. Esto es increíble porque estamos viendo a un hombre que va a morir. Él sabe que no puede hacer nada, pero de igual manera sigue peleando. Pese a faltarle un brazo y pese a ser un 2 contra 1, no hay nada que pueda parar a este Gohan de seguir adelante. Así es como vivió toda su vida y así es como iba a morir. Seguramente debió sufrir mucho en este y en todos sus combates, pero a su vez creo que la muerte de Gohan también debió ser como una especie de alivio. Todas las ráfagas de ki que le lanzaron los androides los veo como todos y cada uno de los combates que hicieron. Todos y cada uno de ellos debió ser para él una carga inmensa. Realmente Gohan estuvo sufriendo durante toda su vida, encerrado en un bucle del cual no podía salir jamás, pero al menos con su muerte podría liberar sus hombros de la gran carga que tuvo que soportar durante todos estos años. Una carga que ahora sería pasada a su alumno Trunks, pero que no sería pasada como una mochila llena de piedras que no le dejarían avanzar como le pasó a él, sino que serían sus enseñanzas y su grandiosa voluntad de seguir adelante lo que le encomendaría a Trunks. Por eso ahora aquel que se enfrentó en infinidad de ocasiones a los androides, quien protegió a la Tierra durante años y quien tuvo que vivir un total infierno durante toda su vida, al final ese guerrero conocido como Gohan pudo por fin descansar en paz. A todo esto, Trunks despierta y se pone a sobrevolar la ciudad totalmente masacrada por los androides, viendo edificios destruidos, gente asesinada y todo hecho un completo caos. Eso es lo que hacían esos androides, convertir su planeta en nada más que un infierno. Pero ahora experimentaría de buena mano el que es que realmente te lo arrebaten todo, lo que es realmente el mismísimo infierno. En mitad de la lluvia vería un cuerpo a lo lejos, vería el cuerpo de Gohan, inmóvil, inerte y sin vida, siendo cubierto por la lluvia poco a poco. Trunks no lo podía creer, sus piernas temblaban, apretaba sus puños hasta el punto que les sangraban, la rabia lo estaba consumiendo, y es en ese momento donde su sangre Saiyan por fin despertaría. Por esta dichosa escena digo que la idea de que no tuviera el Super Saiyan me parece excelente. Te permite tener este acto tan impactante, tan triste pero a su vez tan esperanzador. Porque sí, esto sería un hecho tremendamente traumático para Trunks, pero a su vez se podría ver como lo último que dejó Gohan para este mundo, a su discípulo, pero a su vez a la luz que guiara ese mundo para salir de la oscuridad, consiguiendo así el primer paso para la meta de Trunks, el convertirse en Super Saiyan para poder destruir a esos androides. Así viviría los siguientes años, entrenando día tras día y siguiendo el camino de su maestro, volviéndose realmente mucho más fuerte que cuando entrenaba con Gohan, pero lo único que hacía era seguir sus pasos y los métodos que éste le dejó, y sabemos que eso a Gohan no le funcionó en lo más mínimo. Sin embargo, Trunks ahora sí creía que estaba preparado y se abalanzaría de nuevo a combatir contra ellos, lo que le hizo entender la magnitud de los monstruos a los cuales enfrentaba. En sus encontronazos previos, Trunks no vio de lo que realmente eran capaces estos, lo ridículo e inferior que te hacían sentir, dejando al Super Saiyan que tanto le costó conseguir como si fuese una simple basura, resaltando algo fascinante, y es que al pelear contra ellos vemos varias secuencias de Trunks totalmente aterrado e intentando huir de ellos, porque simplemente su poder era absurdamente mayor. Por eso Trunks escapa y se niega a luchar, y cuando los androides lo encuentran, número 18 le dice: vaya, qué pena, parece que has perdido la voluntad
de luchar, ensalzando así la figura de Gohan, quien se estuvo enfrentando a estos durante años sin perder esa voluntad. Por mucho que ese muro fuese insuperable, él trató siempre de intentar escalarlo. Un hecho increíble y que nos muestra la brutal voluntad que ya mencionamos. Además, creo que todo esto está hecho para que Trunks entienda y comprenda en sus propias carnes lo superiores que son esos monstruos, que debe buscar un método distinto para superarlos. Si simplemente sigue enfrentándolos como hizo Gohan, lo único que haría sería morir como él. Y la solución se la daría su mamá, quien era lo último que le quedaba y quien le permitiría la oportunidad para cumplir con la voluntad de Gohan, viajar al pasado y salvar este mundo. Esa era la última esperanza de la humanidad, palabra que la misma Bulma escribiría en su nave, simbolizando así que su hijo debía mantener la fe pase lo que pase. Pero este concepto de la esperanza va aún muchísimo más allá, ya que la esperanza que buscan al viajar al pasado no se encuentra en destruir los androides antes de que aparezcan, en matar al Dr. Gero antes de que los active, en hacer que cambie el futuro por ello o cualquier cosa del estilo, ya que la esperanza a la que se refiere Bulma es al recordar a su viejo amigo Son Goku, porque Goku le da sentido a la esperanza que todos tenían en él. Bulma recordaba que con Goku todo parecía posible, y también lo hacía su maestro Gohan, quien, como mencionamos, cargaba con su atuendo para intentar acercarse a él. Por eso es tan importante el viaje de Trunks. Está cargando con las esperanzas de todos para encontrarse con aquel que les dio siempre esas esperanzas en primer lugar, nuestro grandioso protagonista Son Goku, quien a su lado, por muy difícil que fuese la situación, siempre parecía que había esperanza. Entonces el viaje de Trunks es uno cargado de emociones, de los sentimientos de sus seres queridos, de Bulma y de su maestro Gohan, con su voluntad y sus esperanzas a su espalda, dispuesto a cambiar su futuro. Entonces aquí se darían todos los sucesos de la saga de Cell, donde en gran parte ya la hablé en el vídeo que mencioné, por lo que no me quiero detener más en esto. Y al volver de su viaje, todo en teoría parecería igual. Su mundo, pese a cambiar el pasado, sigue en ruinas por culpa de los androides. Y nada, absolutamente nada, había cambiado. Nada excepto él. Escasos minutos después de llegar, se dispone a batallar contra esos seres que hicieron de su vida un infierno. Pero pese a eso, pese a guardarles un odio inmenso y desear su muerte con todo su ser, e incluso siendo un miembro de la raza guerrera orgullosa de los Saiyans, aún así, al combatir contra ellos no trata de demostrarles su superioridad o de humillarlos. Su único objetivo era salvar este mundo, y para ello no titubearía ni un instante. Arremetería contra el número 18 con todo y la erradicaría en un instante, en nombre de todos sus amigos caídos, y seguidamente haría lo mismo con número 17, lo aplastaría y lo destruiría en un abrir y cerrar de ojos, esta vez en nombre de su difunto maestro Gohan. Aún así, Trunks sabía que eso no era todo. En su viaje al pasado tuvieron que enfrentar a otro enemigo, el brutal villano llamado Cell, y como no, de nuevo no permitiría que pusiera en peligro la paz que tanto le costó conseguir. Lo golpearía y lo agarraría de la cola para arrojarlo lo más lejos posible, y antes de que éste pudiese siquiera armar su ataque, Trunks lo eliminaría con todo su poder. Y esto es brutalmente satisfactorio. Trunks, debido a la vida que tuvo, no es orgulloso. Él ha conocido el verdadero infierno. Por eso, en sus combates, este no duda. Acaba con sus enemigos al momento porque no puede permitirse fallar. Así lo mostró en la saga de Cell, y así lo muestra en su futuro. Porque si había la mínima posibilidad de escapar de ese infierno, él no dejaría escapar esa oportunidad. Y así, de una vez por todas, tras incontables sacrificios, tras incontables combates, cargando con el dolor, la voluntad y la esperanza de todos, ese pequeño chico que lloraba la muerte de Goku, tras conocerlo y aprender de él y de su padre, podría salvar su mundo, siendo que así, de una vez por todas, por fin Trunks conseguiría paz para su futuro.
En definitiva, este episodio de televisión es espectacular, e incluso superando por momentos el episodio que ilustró Akira Toriyama, mostrándonos una historia totalmente trágica que prácticamente ni parece Dragon Ball, contándonos la vida de un chico que cargó con todo para salvar su futuro y que lo consiguió gracias a cruzarse con nuestro protagonista, resaltando lo importante que es su figura en la historia tanto como persona y tanto como guerrero, dándole esa fe necesaria a los personajes y, como vimos, dando unas enseñanzas en su línea temporal que serían totalmente claves para superar lo insuperable y conseguir devolver la fe que todos pusieron en él. Y como os he contado, al final tendríamos una conclusión totalmente acorde al personaje de Trunks y a todo lo que hemos narrado en esta historia, todo basado en el infierno y la personalidad que tomó por todo ello. Además, todo soportado por un personaje como el Gohan del futuro, que pese a tener una aparición muy breve, se convirtió en uno de nuestros personajes favoritos, porque pese a sufrir como el que más y perderlo absolutamente todo, al final consiguió transmitirle su voluntad a Trunks, para que él sí que pudiera conseguir la paz que él nunca pudo lograr.